Buenos días, muy buenas tardes ya, aquí en Temascaltepec. Este es el segundo eh, comentario, la segunda carta de la nueva temporada de Cartas Sureñas, la plataforma, el canal que uso para transmitir desde el rancho El Arete. Mi texto para el día de hoy se llama El Magisterio y el Poder en el Estado de México. Es la primera parte, titulado con un subtítulo que le puse El origen del desastre, 1968-1982. El comentario del día de hoy está estructurado con base en tres fuentes periodísticas: la cercanía personal con el maestro Roger Díaz de Cosío, a quien conocí en mi paso fugaz por la Secretaría de Educación Pública, y los apuntes que hace una IA, inteligencia artificial, sobre la naturaleza y el papel del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México en la fundación y organización del sistema político mexiquense. La fuente de este ensayo, el gustus, el estilo de la prueba inaugurado por Michel de Montaigne, es la entrevista que realizó el decano periodista Miguel Reyes Razo a Roger Díaz de Cosío en septiembre de 2009 y publicada en El Sol de México, donde el maestro hace un llamado urgente para que el gobierno ejerza su autoridad y proyecte, desarrolle, haga la política educativa del país, porque, enfatiza, hace mucho tiempo se perdió la necesidad de que el Estado haga la política educativa. Roger Díaz de Cosío en esta entrevista da unas cifras para apuntalar lo que él dice, que me parece importante analizarlas porque el año en el que se hace la entrevista es el 2009, que está considerado en materia de educación como el pico máximo, donde se observaron cifras que tienen que ver con la población analfabeta, que para ese entonces era mayor al 7% de la población total, es decir, entre 6 y 7 millones de personas, y eso compararlo con el periodo actual 2025-26, si en el 2009 era el 7, hoy es 3.8% de la población, es decir, 3.800.000 personas contra 7 millones. El rezago educativo, que en el 2009 fueron 36 millones de personas, hoy asciende a 27 millones de personas. Los jóvenes excluidos, sin escuela ni empleo, sumaban en el 2009 más de 7 millones y en cambio hoy son 4 millones y medio. Además hay que señalar que la población en el año 2009 era de 107 millones de personas y hoy llega casi a los 135 millones de personas. Las cifras son bastante importantes. La Secretaría de Educación Pública es una de las instituciones principales que emanan de la Revolución Mexicana y tiene como primer secretario a cargo al maestro de América, José Vasconcelos, en 1920. A partir de entonces destaca el trabajo, entre otros, de Ignacio García Telles al frente de la SEP en el sexenio del general Lázaro Cárdenas, pero adquiere trascendencia definitiva el cargo con la llegada de Jaime Torres Bodet en el gobierno de Adolfo López Mateos. Este recuento rápido que hago tiene por objeto señalar que para 1958 y todavía hasta el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976, el titular de la Secretaría de Educación Pública era un funcionario público probo, dedicado, cultivado y con sobrada experiencia. Un solo titular de la Secretaría de Educación Pública en cada gobierno entre 1958 y 1976. Personajes ilustres, comprometidos y dedicados a hacer de la educación el motor de la nación mexicana. Por ello, Roger Díaz de Cosío aconseja en esta misma entrevista: la educación es la única solución de México. Hoy, por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el aumento de lugares para estudiar el bachillerato en más de 400,000 sitios, ¿sí? Y sigo. Sin embargo, Echeverría Álvarez, el autor intelectual y beneficiario de la represión mortal contra los estudiantes concentrados en la Plaza de las Tres Culturas en octubre de 1968, fue más allá y deliberadamente pervirtió el sistema político nacional
fue más allá de haber con ese hecho de sangre conseguido ser candidato del PRI para presidente de nuestro país. El más allá es que deliberadamente pervirtió el sistema político nacional al intervenir en la sucesión presidencial 1976-1982 y no respetar las reglas naturales de oro que él conocía perfectamente y que debía cumplir todo candidato postulado por el PRI. Eran las fortalezas de nuestro sistema político, a saber, que el candidato ocupara el cargo de secretario de Gobernación, que el candidato fuera sucesor, el candidato sucesor fuera originario del interior de la República, haber desempeñado algún puesto de elección popular, caminar pues entre la gente y estar licenciado en Derecho. Al nombrar a su amigo, que además fue la explicación que se conoció como causa única para haber designado al jolopo, su amigo Luis Echeverría Álvarez, quebrantó las reglas no escritas del sistema, pues López Portillo no era secretario de Gobernación, no era abogado de origen, tampoco había ocupado cargos de elección popular y era chilango por nacimiento. Aquella intentona de Echeverría por continuar ejerciendo el poder, nunca suficientemente analizada, fue la pretensión delirante del presidente saliente por ejercer una forma de control político a semejanza y con sus diferencias abismales con la que llevó a cabo Plutarco Elías Calles entre 1928 y 1934. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque a diferencia del tiempo pasado, el activismo del que era considerado jefe máximo de la Revolución Mexicana, y de ahí el nombre con el que se denomina este periodo como maximato o mini maximato en el caso de Echeverría, al intento de mantener el poder y el control institucional por detrás del presidente en funciones, la fracasada pretensión de Luis Echeverría por ejercer un mini maximato a mediados de los 70 ha acarreado nefastas consecuencias políticas, corrompido y pervertido a toda la cosa pública, principios, valores, costumbres y hasta el tiempo de guardar. En el sistema educativo nacional el impacto es inmediato, fue inmediato, pues convirtió a partir del 1 de diciembre de 1976 a la Secretaría de Educación Pública en una institución político-electoral relacionada con la lucha por el poder. Luis Echeverría le impone a su amigo López Portillo a Porfirio Muñoz Ledo como secretario de Educación, quien se desentiende de las funciones propias del ramo y se dedica desde un principio a construir su propia candidatura presidencial para 1982. Las comparaciones entre la educación que se impartía en México antes de 76 y después de 76 son abismales. Este es el caso. Eso no fue todo. Como en una mesa de billar, los efectos y consecuencias del triunfo electoral de un candidato ilegítimo a partir de la ruptura de los usos y costumbres, que para colmo triunfó en la elección por la presidencia sin tener enfrente a ningún candidato opositor, porque el PAN no postuló a ninguno. López Portillo fue el único candidato. Llevó a José López Portillo esta situación a cometer hierros elementales, trágicos para México, como designar a Jesús Reyes Heroles en la Secretaría de Gobernación y continuar con la fractura de la herencia sucesoria política institucional no escrita, supralegal, metalegal, son costumbres, pero costumbres políticas. En la persona del titular encargado de ese puesto, don Jesús Reyes Heroles es un hombre sabio, pero que por ser hijo de padre español estaba impedido para ser candidato a la presidencia en 1982, porque así lo disponía el artículo 82 constitucional. Que el hombre al frente de toda la información política y las áreas de investigación, espionaje y seguridad nacional, las direcciones de seguridad y la de investigación política y social, del control y regulación de las concesiones a los medios de comunicación, RTC, la organización, conteo, vigilancia, validación y sanción de todos los procesos políticos nacionales en la Comisión Federal de Electricidad, que era un área dentro de Gobernación, incluso como la persona que asumiría de forma automática y provisional la jefatura del Ejecutivo ante un escenario de falta absoluta del presidente de la República, ya sea por muerte, incapacidad total o renuncia aprobada. Toda esa responsabilidad
y poder se diluía para el presidente López Portillo, porque nadie se organizaría alrededor de un político, de un funcionario público impedido para aspirar a la presidencia, para formar cuadros políticos afines al presidente en funciones, integrar ciudadanos comprometidos y mantener así el ciclo vital de la renovación de poderes en México. Nadie le hacía caso. Y si bien los nombramientos de Reyes Heroles y Muñoz Ledo desataron desde el inicio del gobierno de López Portillo una lucha anticipada por el relevo sexenal, esta nueva realidad se agravó en la medida en que el presidente tomó otra decisión catastrófica, al nombrar como jefe de departamento del Distrito Federal a Carlos Jan González, un caballo de Troya y representante en persona del origen y destino del sistema político particular en el Estado de México. Un sistema diseñado, construido y planeado para convertir al de padre alemán en presidente de México, también impedido constitucionalmente por el artículo 82, que en ese entonces solo admitía a mexicanos nacidos en México y de padres mexicanos para ser presidente de la República. Acuérdense que esta salvaguarda fundamental se echó al caño para permitir la llegada del imbécil de Vicente Fox, que era español. La llegada de Muñoz Ledo a educación pública se traduciría en el ascenso del sindicalismo magisterial y del cambio de naturaleza y papel del sistema educativo público y nacional. Reyes Heroles en Gobernación y Jan González en el departamento del DF abrirían las puertas para que la bufalada, los grupos de presión y poder identificados con el PRI, los lambiscones, se volcase en favor de los tecnócratas empoderados en la Secretaría de Programación y Presupuesto, creada por el mismo presidente, cuyas atribuciones administrativas y presupuestales eran parte de las Secretarías de Hacienda y de la Presidencia, de la Acción Pública y para dejar su lugar a esa entelequia planeadora y calificadora que fue la SPP, la Secretaría de Programación y Presupuesto, encargada de la programación y asignación de los recursos presupuestales. Tecnocracia fascinada con las oligarquías internacionales, convencida de las bondades ideológicas de la plutocracia yanqui, donde estudiaron y se deformaron moral y políticamente hasta ser capaces de poner en venta y subasta a la nación entera. Playas, recursos naturales, minas, bosques y sin rubor alguno lo más caro de México. La población nacional que a partir de la llegada de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas después y Ernesto Zedillo finalmente, se encargaron de desmantelar el tiempo nuestro, las virtudes y valores esenciales a la gente, a rematar más de 1,200 empresas paraestatales, fideicomisos, organismos descentralizados, todo. El entreguismo y sumisión del Estado mexicano a los dictados de los organismos internacionales, del Fondo Monetario y del Banco Mundial, tuvieron su correlato en, repito, la naturaleza y el papel de la educación en México, tras la desastrosa gestión de Porfirio, que tras solo un año al frente de la SEP, sale exiliado igual que Luis Echeverría, pero el daño ya estaba hecho. El jolopo se la tragó todita y se dedicó a escribir su propia tragedia y la de todo México. Es aquí donde la pinza se cierra sobre mi tierra adoptiva. Yo soy originario de Tepito, pero hoy vivo en un rancho maravilloso en Temascaltepec, desde donde observo, analizo y entiendo la genealogía de este trauma. El sistema político mexiquense moderno nace de la sangre, nace del asesinato en 1942 de un paisano de Temascaltepec, de este municipio, el gobernador Alfredo Zárate Albarrán. Tras el magnicidio, Manuel Ávila Camacho encarga la ordenación de la entidad mexiquense a Isidro Fabela, un internacionalista y un diplomático ejemplar, ¿verdad? Pero pues que adolecía de un amor extraviado, por decirlo menos, quien funda un régimen basado en el modelo que Maquiavelo denominó el del Gran Turco, que en realidad corresponde a las democracias, considerando los dos modelos que Maquiavelo desarrolla, el del Gran Turco, las democracias, y el del rey de Francia, las oligarquías. Pero en este caso, el Gran Turco cuadra perfectamente con el Estado de México y el modelo impuesto, porque es un sistema donde el Gran Mogol
o déspota gobierna sobre una población feminizada, sometida y atemorizada, valiéndose de una clase política integrada por eunucos simbólicos, lastrados y castrados en su aspiración que jamás pueden ver más allá de lo que el centro les permite. Ese es el sistema político mexiquense. Carlos Jan González fue el gran heredero y estandarte del modelo del Gran Turco, versión 2.0. Al consolidar su poder entendió que el magisterio no era un vehículo pedagógico, sino un ejército político electoral indispensable. Les lavó el coco con lo de que un político pobre es un pobre político y se la tragaron completita los pinches maestros. El asalto a la educación pública sirvió para corporativizar las aulas. Tras el paso de Muñoz Ledo, la SEP dejó de ser una trinchera cultural, como en el tiempo de Vasconcelos o Torres Bodet, para convertirse en una aduana electoral. Los secretarios subsecuentes mantuvieron la inercia. Miguel González Avelar, por ejemplo, la utilizó como pasarela sucesoria en 1997 y Fausto Alzati personificó la brevedad de una tecnocracia errática. La debacle definitiva de esta capitulación estatal ocurriría durante la llamada transición democrática. El gobierno que yo llamo del mamarracho de Vicente Fox en el 2000 al 2006, urgido de legitimidad y pago de favores corporativos, terminó por entregarle formalmente las llaves de la educación pública al magisterio encabezado por la chiapaneca Elbester Gordillo, cuya carrera política la desarrolla en territorio mexiquense. Con la designación de Reyes Tamés Guerra al frente de la SEP, ahí se coronó la traición que hoy padecen mis hijas, mis nietos y toda la niñez, juventud y sociedad mexiquense en las aulas. Una educación que castra, censura, calla y reproduce las viejas lógicas de sumisión del Estado de México. Y para quienes piensen que esto es solo una crónica del pasado, hay que observar el presente de la llamada Cuarta Transformación. La historia se repite como una perfecta y asombrosa sincronía. La imposición que en su momento hizo Luis Echeverría Álvarez en 1976 de un operador político como Muñoz Ledo en la Secretaría de Educación Pública para cuidar el tablero del poder es exactamente la misma lógica que hoy podemos ver con los nombramientos que hace López Obrador, primero de Esteban Moctezuma, histórico presidente de la Fundación Azteca y hombre de todas las confianzas de Ricardo Salinas Pliego, y la posterior imposición de Mario Delgado, expresidente de Morena, el operador financiero de las campañas y el administrador de las estructuras electorales del partido, al frente de la misma SEP, se le impone a Claudia Sheinbaum. 2 años después, nuestra presidenta no consigue quitárselo de encima. Así como AMLO impuso como candidata de la oposición a Xóchitl Gálvez, el ajedrecista Andrés Manuel primero se enrocó en la SEP usando a la maestra Delfina Gómez, una maestra de aula a nivel de territorio, para silenciar al magisterio, desactivar las protestas de la CENTE y las exigencias del CENTE, asegurar que la Secretaría con el mayor presupuesto nacional y la mayor red de empleados del país, los maestros, siga funcionando como el gran motor electoral del régimen y ya, con las bases magisteriales tranquilas y agradecidas, por la dignificación de tener una de las suyas al frente, el gobierno, la 4T de AMLO, pudo iniciar la transición política sexenal. La salida de Esteban Moctezuma de la SEP no fue un cambio rutinario. Fue el verdadero banderazo de salida de la ruptura con Ricardo Salinas Pliego, cuando el Estado decidió además cobrarle impuestos al maldito avaro y quitarle el control de las aulas. Importantísimo eso. Al reemplazar al empleado de la oligarquía televisiva por una maestra de Texcoco, la 4T no solo recuperó la SEP para el Estado, sino que preparó el misil político que terminaría por decidir la sucesión presidencial 2024-2030 en favor de Claudia Sheinbaum. Y así se hace política, con mayúscula, ajedrez suavecito, que asegura y garantiza, apuesto mucho, la inhabilidad de que Donald Trump y el gobierno yanqui atenten en contra de nuestro querido peje. Sin embargo,
Considero que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum debe reaccionar y asumir el control del tablero de ajedrez político ya. Más de 36 millones de mexicanos se lo exigimos. Gracias.